Conduce Cecilia Romaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Hola Colo Colo, hola la U, hola Wander, bravo los tres que llegan a la final. Está apasionada, 16 grados la temperatura actual, 27 la máxima que se espera para hoy. El primer café de hoy lo vamos a compartir con Patricio Zapata, abogado constitucionalista. Hoy qué bueno que tenemos constitucionalista hoy, para que comente lo que dijo el senador Larraín hace un ratito. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, también presidente del Centro Democracia y Comunidad. Buenos días. Buenos días, Cecilia. Un fin de semana tranquilo, usted no tiene nada que ver con las finales de campeonato, ninguna cosa. No, pero hoy día a las 9 de la noche, pasó el aviso. ¿Sí? La Unión juega su partido pendiente con Palestino. ¿Y? Clave para entrar a la liguilla, a las 9. Ah, es clave también. Llamo a todas las multitudes rojas a desplazarse hacia Santa Laura hoy día a las 9 de la noche. Oiga, bueno, también estamos con Luis Larraín, que es el director ejecutivo de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo está Luis? Aquí estamos. Más tranquilo. ¿Dónde está la entrevista que me iban a mostrar? Que salía hoy. Acá está. Como aliviados. Sí, pues. Le mandan muchos saludos mis amigos de la Católica, mis amigos cruzados. Sí. ¿Ya? Me han mandado todo tipo de saludos, pero bueno, sí, la verdad es que desgraciadamente el equipo volvió a perder, digamos, aunque mostró una cierta recuperación anímica. Tati tiene contrato indefinido, no crédito indefinido. Tati. Gran frase, ¿eh? Sí, me gustó. Sí. Así nos van a empezar a contratar a nosotros también. Le estamos dando buenas o malas ideas a nuestro jefe. Ya, tiene contrato indefinido, no crédito indefinido. O sea, quiere decir que está bien, pero no es cuestión de que me traiga cualquier resultado. ¿Eso es, señor Larraín? Bueno, como cualquier persona de confianza en una institución, digamos. Ya. Nuestra manera de actuar incidió en el resultado. Ponderamos los títulos de Falcioni por delante de su conocimiento o de su liderazgo. Ya, muy bien, autocrítica, bien. ¿No quiere hablar, don Luis Larraín? Bueno, no es mi tema favorito, pero... ¿Por qué? ¿No es su pasión? Porque sí, pero nos ha ido muy mal. Entonces, cuando nos va muy mal, la verdad es que lo que uno quiere es dar vuelta a la hoja rápido y para nosotros eso es el próximo campeonato. ¿El próximo año? Sí, básicamente el próximo año, porque empieza en enero el próximo campeonato. Pero habría que, Luis Larraín, ¿sabe qué? Hay que juntarse más con Otone. Porque Ernesto Otone, que es el director de la Cátedra de Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París, tiene un gran conocimiento, una gran sabiduría en siempre estar en las buenas y en las malas, con el mismo ánimo, ¿no es cierto? Así es. Entonces... estamos con el mismo ánimo en las malas y en las malas. No, ahora estamos en las buenas. No, mira, tuvimos un partido muy difícil. Calera jugó con mucha prestancia, defendió muy bien, ordenado, nos creó problemas, nos hizo marcas muy fuertes, pero el Wander salió adelante, ganó. Y claro, ahora no dependemos de nosotros, digamos, para... ¿Cómo que no? Como dicen, campeonar. ¿Ah? Qué palabra más fea. Para campeonar no dependemos de ¿Cómo que de no? nosotros. ¿De quién van a depender? No, porque si ganamos nosotros y gana la Universidad de Chile... O sea, tienen que perder la U y Colo Colo. Claro, no. O empatar. Claro, empatar o empatar. Ya. Si nosotros ganamos y la Chile empata, salimos campeones, pero... es una tarea, hay cosas que no dependen ya del partido Wander Colo Colo, eso es en el fondo, pero hay una ciudad que está embanderada de verde. El estadio el día sábado próximo será un estadio verde y
estamos con mucha ilusión y yo creo que lo más importante es asegurar el inicio de un periodo de ese Wander, que era un Wander que siempre estaba en los primeros lugares. Aquí Gastón Celerino, que es un delantero, dice, estamos ahí, donde queríamos, no podemos pedir más, la motivación está ahí. ¿Cómo que no podemos pedir más? No podemos pedir, yo creo que, yo no soy exégeta de Celerino, pero... es Celerino, ya. Celerino, es decir, el apellido es italiano, pero lo que quiero, pienso que la ilusión... Ya hemos llegado somos casi campeones, ¿qué más queremos? Lo que se proyectaba a principios de años no era estar ahí, esa es la idea, y se ha tenido resultados muy buenos. Yo creo que puede suceder una situación muy extraña con el Wander, que tenga el mejor resultado en rendimiento de toda su historia sin ser campeón. Claro. Eso puede suceder. Pero yo creo que la gente del Wander tiene que estar contenta, orgullosa de su equipo, del espíritu del equipo, en fin. Pero si usted estuviera en el lugar de Luis Larraín, dirigente, una cosa es, claro, ser hincha y otra cosa es ser dirigente, ¿no? Claro, bueno, Luis haría? tomó una responsabilidad muy fuerte claro. En esto. No, ¿Qué haría usted con el Wander? Lo que yo le he dicho a Luis es tener paciencia, porque hubo lo que ha dicho Luis es que hubo un error en una apuesta que se hizo. Ahora, esa apuesta se cambia y se tendrá que retomar un camino de un equipo importante como es la Católica. Pero si usted fuera dirigente del Wander. Si yo fuera dirigente del Wander. Sí, ¿qué haría? Nada, está todo perfecto. No, yo creo que estamos en un buen camino. Ya. En un buen camino para los medios que tenemos, pero en un buen camino. O sea, estamos iniciando un camino que yo espero que sea lo que era el Wander en los años 60. Y está de acuerdo con Roberto Gutiérrez, delantero de Wanderers, que dice que no esté Paredes debe ser importante para ellos, para nosotros no lo es tanto. Ya se agrandaron, ¿no? Agarró el espíritu del Choro del Puerto. Claro. Oye, así que ¿Sí? bueno. ¿Sí? Que no esté Paredes, no importa, ¿qué opinan ustedes? O no, ustedes no pescan al Wander. Oye, nadie pesca, nosotros dos, no puede ser. Hay una ciudad entera. No, digo en este café, No, en este café estás cordialmente invitada para el partido con el Colo-Colo. Sí. Me lo hicieron saber ayer los dirigentes del Wander, así que si tú quieres ir a Valparaíso serás recibida como una reina. Por supuesto, ahí estaremos. ¿Cuál es el cántico del Wander? No, yo no canto. Pero ¿cómo es? ¿Qué dice? Dice cosas raras como todos los himnos. Dice que el Santiago Wander y sus jugadores eran los mejores. El Santiago, así para ir aprendiendo. Claro, el Santiago Wander y sus jugadores. ¿Cuál Leones? Será lo como mejor. los himnos están llenos de palabras bonitas, claro. Pues. Entonces, y tiene palabras en inglés también, esas son muy divertidas. Dice, vamos al field. Tenemos un himno así de combate. Ya, vamos, nos dicen aquí a través de... ¿Qué te dicen? Vamos, Wanderito. Claro, pues, sí. Ya, muy bien. No, mira, el puerto está... Si tú vieras, es emocionante, Cecilia. ¿No hay otro equipo acaso del puerto? Ese es un equipo ciudad. Ya. Es un equipo ciudad. Qué bonito. Y cuando tú recorres, cuando al Wander le empieza a ir bien, tú recorres los cerros y está embanderado con banderas verdes. Y lo más raro es que el cementerio está embanderado con banderas verdes. Es decir, hacen participar a los que ya no están. Hasta los muertos se levantan por el Wander. Hasta los muertos se levantan por el Wander. Así que estamos muy contentos los porteños. Bueno, vayan despertando. Sí, señor Zapata. Mandémosle un saludo, Cecilia, porque son las 9:05 sí, a esos miles y miles de jóvenes que están dando su prueba, de un año en que tu hija o hijo el año antepasado mi hija, el próximo año tengo otro hijo más y ahora tengo sobrinas, todo. Yo creo que todos conocemos a alguien que esté dando su... Absolutamente. No sé si, Luis, ¿tú te queda algún...? No, tengo un sobrino ahijado, pero mi hija lo dio el año anterior. Así, ya. Así que mucha suerte en la prueba de lenguaje.
Qué nervios, ¿no? La PSU, ya vamos a hablar de eso. Como cada mañana nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado. Las transformaciones territoriales necesitan de equipos heterogéneos que piensen en conjunto el futuro de sus habitantes. En el nuevo número de la revista Intervención del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado se analiza este y otros problemas sociales de Chile. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, señores Otone, Zapata, Larraín, ¿con qué van a comenzar hoy día? ¿De qué tienen ganas de pelear? De los dichos de Matei, de la posible inconstitucionalidad de la reforma educacional que planteaba el senador Larraín en el diario Cooperativa. Hay cónclave hoy día, ¿no? Hay cónclave hoy día, a ver si se ordenan, porque dijo Ignacio Walker que hay un déficit de gestión política, que hay que ordenarse, mejorar la coordinación, entre nosotros, dijo, ojo, se incluye él también. Tenemos que hacer esfuerzos para mejorar ese nivel de conducción política, etcétera, etcétera. El señor Otone usa una columna este fin de semana sobre un análisis de la política en general, como siempre, mirada desde arriba. Pero no lo digas riéndote, Cecilia, iba y re bien. No lo digo riendo. Pero te ponía a reír. No, me sonreí. Yo cuando leí la columna, es como debiera ser la política, ¿verdad? Claro, es como el ideal. Claro. Es como cuando uno ¿alguna vez ustedes han volado en un avión de estos chicos? Sí. Y uno cuando está arriba y ve, mira, en realidad todo tan chiquitito, ¿no? Y tan bonito. Y tan bonito. Entonces yo cuando leía la columna de Ernesto Otone, imagina, digo, la debe haber escrito arriba de un avión, mirando así todo esta... ¿O no? Bueno, mira, lo que yo creo es que de repente hay tanta mirada mezquina, chica, de la pelotera, que de pronto la política requiere levantar la mirada y ponerla en un contexto más general. Uh-huh. Y entonces, ese contexto más general, fíjate que ayuda a desdramatizar las cosas, a ver las cosas en una mirada más larga. Y es lo que yo trato de hacer, digamos. Uh-huh. Ya, pero Luis Larraín, vamos. Aunque provoque carcajadas. Yo creo que fue una no hicieron precalentamiento. Una columna que nos hace pensar positivamente en la política y todo lo más. Pero efectivamente yo creo que difiere un poco de lo que es la política chilena hoy día, donde hay bastante más disputa. A mí, dentro de lo que fue la semana pasada, yo asistí al Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE, que fue interesante porque hubo muchas autoridades de gobierno y autoridades del Estado, porque estuvo el ministro de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema. Primera vez, ¿no? Estuvo, yo creo que sí, es primera vez que está el presidente de la Corte Suprema. Estuvo también la presidenta del Senado, que no es habitual. Así que fue interesante. Fue interesante la participación del presidente de la Corte Suprema. Sí. Hizo una intervención desmitificadora con datos de algunas cosas. Sí, y con algunas cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo, digamos, uh-huh. ¿no? Porque a mi juicio caen dentro del campo de las opciones políticas y de las políticas públicas, digamos, más que de lo que es la labor que tiene la Corte Suprema. Pero bueno, cada uno tiene sus opiniones. Bueno, pero lo invitaron a participar, sí, por supuesto, allí, a dar una opinión. Ahora, dentro de todo lo que pasó, hay una columna que a mí fue la que más me gustó, que se refiere a esto, que es una columna de Max Colodoro, también en el diario La Tercera. Y allí lo que él dice es que en ENADE hubo una suerte de sinceramiento, que yo ya lo había percibido un poco, digamos, pero que uno lo ve. Y en el fondo el sinceramiento consiste en decirle a los empresarios, por parte del gobierno, que aquí habrá buenas maneras, pero que se va a hacer y se va a realizar el programa del gobierno. Gústele a quien le guste, digamos. Ese es un poco el mensaje de la presidenta. Lo cual es complejo, porque hay quienes pensamos que justamente es el programa del gobierno lo que tiene a este país en la situación que estamos hoy día, en términos económicos, en términos de expectativas, etcétera. Y por lo tanto, si se persiste, hay un problema. Por ejemplo, el ministro de Hacienda dijo, como una especie de elemento para calmar a los empresarios, dijo, bueno,
la reforma laboral que vamos a hacer, no se preocupen porque la vamos a hacer gradualmente. Sí. ¿No? O sea, eso significa que la reforma laboral va a ser mala para la economía, para la empresa. Pero un empresario que dijo eso, que le preocupaba más que sea gradualmente. Claro, pero que esos efectos, digamos, van a ser de a poquito, se van a ir sintiendo de a poquito, digamos. Entonces, bueno, eso es el tipo de discusión que se está teniendo hoy día y que yo creo que es interesante. Ahora, Luis Larraín, el otro día comentábamos el viernes lo llamativo que fue la intervención de Roberto Ampuero, que de hecho ayer también fue comentada en la columna de Carlos Peña, y ya el viernes aquí la comentábamos, y fue muy fuerte, dijo que la presidenta había perdido la oportunidad de pedir perdón por la RDA, que más o menos como que estoy resumiendo a lo brutanteque, que casi que Chile va camino al regreso de la UP, un discurso muy fuerte en ese sentido, y que fue el único discurso, o sea, fue el discurso más aplaudido, 1 minuto y medio de pie lo aplaudieron. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? De hecho, bueno, Roberto, yo lo escuchaba antes, yo lo escuché en la Universidad Finisterra en el lanzamiento de su libro, Detrás del Muro, donde hizo un discurso que, tal como fue, yo creo, el discurso de la ENADE, fue un discurso muy político y fue un discurso muy emotivo, las dos cosas. Él reclama y exige a la gente de la nueva mayoría o del actual gobierno que tenga el mismo estándar que tiene en materia de derechos humanos para con los regímenes como el cubano, como el de lo que fue la llamada República Democrática Alemana, que tenía de todo menos democrática, digamos, porque eran alemanes y porque eran repúblicas, pero democráticos no eran. Entonces, ese es el gran tema de Roberto hoy día. Él lo hace con mucha elocuencia. Usa bien el lenguaje, él es un escritor, digamos, yo lo he escuchado, es bien emotivo. Tanto que ya captó la atención de don Carlos Peña, que se dispuso a tirar la primera andanada de varias que yo creo que vendrán, porque Roberto Ampuero va a ser una figura en la política chilena. Pero los comentarios no son los primeros. El viernes ya aquí en el primer café se comentó duramente el tema de la intervención de... Sí, pero Peña ya marca una... De Ampuero. O sea, ya estamos anunciando el futuro de Ampuero. Es mi opinión, Ernesto, es mi opinión. Está todo claro. Y si no, ¿por qué le dispara a Peña con esa fuerza? Claro. En todo caso... Peña no es un político, pues. No, él no tiene ninguna consideración política en las cosas que dice. Pero no un político profesional. No un político profesional, pero va a ser un político profesional. Pero mira, uno de los tipos importantes en política en Chile. Pero para quienes no sepan, ¿qué dijo Roberto Ampuero? Habló del incipiente clima de odios que comienza a envolver a Chile. Las reformas estructurales que se han anunciado por el gobierno le producen, dijo, un déjà vu de lo que vivió a los 18 años, cuando la unidad popular lo estremecía de entusiasmo, solo que ahora no es entusiasmo, sino miedo lo que siente. Las utopías que hoy animarían al gobierno serían similares a las que inspiraron a países como la RDA o la Unión Soviética. Bueno, en fin, eso fue el tono también, lo que generó, pero a mí lo que me llama la atención es por qué lo aplaudieron tanto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los que estaban ahí están de acuerdo con que estamos en camino al regreso de la unidad popular. Mira, ¿ves tú, no necesariamente. ¿Ves tú, Cecilia, que conviene levantar la mirada? ¿Ves tú que conviene mirar la política no desde el punto de vista de esta visión de peleas y alarmismos absolutamente fuera de la realidad? No estamos viviendo esa realidad. Yo creo que las comparaciones con la Unidad Popular son completamente absurdas. No vivimos en la Guerra Fría, no vivimos con un proyecto revolucionario, vivimos con un proyecto de reforma dentro de un proceso democrático, en lo cual hay un programa en el cual la gente votó, no solo por el programa, votó por una persona también, no vamos a llegar a reduccionismo, y el programa se está haciendo por las vías institucionales, y naturalmente esas vías institucionales van a hacer que el programa
sea aplicado de acuerdo al debate político democrático. Por lo tanto, no va a haber una imposición autoritaria de un programa. No va a haber una imposición autoritaria de un programa. Ahora, lo del señor Ampuero, por supuesto que provoca gran felicidad en sectores de la derecha. Pero esa es la lectura política es interesante. ¿Por qué nadie lo aplaude? Cecilia, por supuesto, porque tener a un converso que comienza a quemar todo lo que adoró. Tú conoces mi opinión, conoces mi opinión crítica sobre una historia de alguna manera escrito libros sobre similar. Claro, con una visión. Y tú puedes hacer eso, tú puedes realizar eso sin un espíritu de conversión y sin generar un alarmismo que te puede producir frutos políticos para una carrera o para arribar. Yo no trato a nadie arribista. Yo digo, para arribar a un cierto lugar y ser aceptado en ciertas partes. Pero a mí lo que me llama la atención, o sea, lo que me parece interesante de analizar de parte de ustedes, que son mentes bien brillantes políticamente, es qué significa, cómo se interpreta. Si hay una persona que en el escenario dice que estamos en una situación política, que hay riesgo de volver a la unidad popular, riesgo, o sea, más que riesgo, que él casi está seguro, y lo aplauden de esa manera, quiere decir que está representando los temores de todo ese empresariado, Luis Larraín. No, en serio hablo. No, yo creo que no necesariamente. Primero tienen que ver las formas. Yo lo dije, Roberto es una persona muy elocuente, que usa bonitas palabras, y los discursos elocuentes generalmente tienen ese tipo de reacciones. Sí, lo segundo, hay algunos elementos de... dentro del discurso de Roberto, él identifica que hay algunas soluciones que se propugnan hoy día, como por ejemplo más Estado en la educación, que son justamente los que fracasaron en los países detrás de la cortina de hierro, y él entonces pone la atención sobre eso. Le dice, oiga, jóvenes, digamos, fíjate, otros jóvenes antes que ustedes ya pensaron en esto, lo trataron de poner en práctica y fue un desastre. Entonces, pero por favor, más Estado también ha existido en los países nórdicos y no ha sido un desastre. Más Estado ha existido en Europa. Claro, más Estado gradualmente. Gradualmente, como lo veníamos teniendo en Chile. Y lo que se rompe con este gobierno. No sé, ¿vieron la interpelación al ministro Izaguirre como para tener una idea sobre más? Yo la vi y es la primera vez que escucho tan detalladamente todo lo que significa la reforma educacional, y quiero saber la opinión, por ejemplo, Patricio, ¿es un más Estado a ese nivel como se puede interpretar? Déjame tratar de unir las declaraciones de Evelyn Matei, la interpelación de la diputada Hoffman, el discurso de Ampuero, el video de Yo me revelo. ¿Cuál sería mi comentario? Primero que nada, estamos en una democracia, afortunadamente, y por lo tanto, yo diría, salvo las injurias atroces, la gente tiene derecho a ser dura, firme, crítica, usar la hipérbole, usar la figura literaria que quiera. Estamos en democracia. Y yo por lo menos no voy a rasgar vestiduras. Cuando fue presidente de la República Sebastián Piñera, los opositores a Sebastián Piñera usaron su imaginación para hacer bromas, para hacer a veces burla. Yo por lo menos no estoy por, digámoslo así, rasgar vestiduras cada vez que alguien sea firme o sea duro. Estamos en democracia. Pero políticamente, y esto va a parecer raro porque alguien podría decir que el Consejo viene muy interesado, yo no creo que le haga bien a la oposición que las voces que lleven el pandero sean las voces de la exageración, las voces del fundamentalismo, las voces del todo o nada. O sea, esas voces tapan a las voces más razonables, a las voces de Andrea Alamán, de Hernán Larraín, que lo escuchábamos hoy día. Porque cuando uno es oposición, yo siempre pienso que uno tiene dos alternativas. O le habla a la garra brava, le habla a la barra, a los más firmes partidarios, o le habla a la gente que está un poco en la duda, la gente que está entre medio. Yo escuché la interpelación y María José Hoffman hizo un muy buen trabajo, en mi opinión, hablándole a la gente que ya está completamente en contra. Ella dijo lo que querían decir, lo que querían escuchar, los que piensan que esta reforma es siniestra. Pero la pregunta importante es, ¿no debiera uno aprovechar estas instancias para hablarle a gente que votó por Michelle Bachelet
y que puede tener ciertas dudas, ¿no sería esta la instancia para dirigirse a... Ahora, bueno, son formas de hacer oposición. Si la UDI y Renovación Nacional quieren dejar que el pandero lo tengan personas que le hablan a ese 20 o 25% recalcitrante, que tiene el derecho a ser recalcitrante, bien por ello. Yo creo que le hacen un flaco favor a su causa. Y fíjate que el que salió fortalecido la semana pasada, un ministro que ha tenido un semestre bastante negro, el ministro Izaguirre ha tenido muchos problemas. Yo te digo, serenamente, mirando la interpelación con tranquilidad, el que salió fortalecido fue Nicolás Izaguirre. Y eso es falta de calidad política. Pero Patricio Zapata, de parte de la oposición. Tú viste la interpelación Yo la vi completa. ¿Qué entendiste la reforma? ¿Te convenció el ministro? Tengo montones de dudas todavía. Yo no le encuentro 100% razón a Izaguirre, pero me pareció que tenía un tono sereno. ¿Por qué tenemos que tener una visión donde todo lo que... pero quiero saber si la entendió, porque tú dices, la oportunidad, pero siempre y cuando lo hubiera visto todo Chile, pero eso la vio una minoría. Pero yo creo que hay harta gente que lo vio. Yo creo que debe ser el único panelista del Primer Café que la vio. No, yo te voy a alegar mucho el otro día. Sí, porque no puede ser. No, puede ser. Bien retado. Sí, puede ser. Yo lo vi. Puede ser. Uno no tiene por qué estar mirando. Uno trabaja también. No tiene por qué estar mirando todo el rato las cosas. Era una instancia política. No. Escucha, yo conozco bien la reforma educacional. ¿Sí? La conozco bien. Ya. No estoy y el hecho de apoyar la reforma educacional no quiere decir que esté de acuerdo en todo, ni creer que no han cometido errores en el camino y en un cierto zigzagueo, por cierto, pero transformar esta reforma educacional en una especie de asalto al Palacio de Invierno, en donde se va a construir la revolución bolchevique, es ridículo, es absurdo, es un alarmismo fuera de lugar, es una cosa mucho más caracterizada por la necesidad de llegar a determinados cambios necesarios, indispensables en una educación que no funciona, que es caricaturescamente segregadora. Ahora, de ahí a llegar a una situación donde tú cargas en la educación la igualdad de la sociedad, eso no es así. La educación no puede generar una sociedad igualitaria. Es una sociedad más igualitaria la que tiene que generar una mejor educación. Entonces tú vas a avanzar, pero no vas a llegar a los niveles que algunos creen. Entonces, saquémoslo de la religión, Cecilia, si eso es lo que te estoy diciendo. Saquemos estas discusiones de la religión. ¿Es bueno o es malo? ¿Ah? ¿Es reformista o revolucionario? ¿Es esto o lo otro? Pero ¿Se está destruyendo el país o no se está destruyendo el país? ¿Hasta cuándo tenemos que discutir bajo esos cánones? De acuerdo, con eso hay más escucha, le va bien a los que quieren gritar. Pero hay gente que queremos discutir en serio. Pero, por ejemplo, ¿por qué hablaba yo de la interpelación? Cuando leo la entrevista de Andrés Velasco este fin de semana en el cuerpo de reportaje de La Tercera, él habla, ¿no es cierto?, sus reparo ante la reforma educacional y dice, una anécdota, el martes conversábamos en Iquique con un sostenedor de un colegio particular subvencionado que educa a 400 niños vulnerables en una de las comunas con menos recursos de Chile. Nos contaba que le costaba llegar a fin de mes, que su colegio nunca ha tenido utilidades, que por eso arrienda el edificio donde funciona y que si se le obliga a comprar y no puede, el colegio cierra. ¿Quién va a educar esos 400 niños? Ese es el tipo de situación que tengo en mente cuando digo que más que reformas nos hemos encontrado con consignas. Entonces, esa duda, ¿la responde, por ejemplo, el ministro Izaguirre en la interpelación? Pero, mira, eso mismo que tú acabas de leer, pero déjame, sobre este mismo punto. Patricio, tú que la escuchaste. El mismo viernes pasado se informa que hay varios senadores que están trabajando en el proyecto, que están evaluando la posibilidad de distinguir justamente aquellos establecimientos que tienen, por ejemplo, menos de 500 niños y aquellos establecimientos que tienen más de 500 niños. Es una idea que están trabajando Carlos Montes y Andrés Saldívar. No para decir que bajo 500 niños puede haber lucro y bienvenido el lucro, no, sino para establecer el tipo de régimen. Por razones prácticas, de repente es mucho más sensato decir en esos colegios donde muy difícilmente va a haber lucro, porque la verdad es que con ese volumen de niños, lo que ocurre normalmente es que tú estás trabajando al límite o a veces con pérdida. Tú no lo sometes al mismo régimen al que tú sometes de repente a algunos
conglomerados que tienen 30, 40 colegios y que pueden sí ser fiscalizados eficientemente. Ahora, ese tipo de conversación es verdad que a veces choca con ciertas personas muy ideologizadas. Eso es verdad. Pero lo que ha pasado en este semestre es que ha mostrado que hay alguna gente de la nueva mayoría que ya sea porque tienen instalada una cierta sospecha y piensan y pueden creer que tienen razones para hacerlo, de que cada vez que se busca una fórmula de acuerdo, eso significa transar los principios, significa venderse, pero efectivamente hay un grupo de personas que son más reacias al tipo de flexibilizaciones que te impone una realidad social de miles de colegios y cientos de miles de niños, que no significa vender un principio, que no significa traicionar la reforma. Yo espero, por ejemplo, que cuando el ministro dice que van a reponer en el Senado eso está anunciado y comprometido. Entonces ahí, si van a reponer el tema del arriendo, eso va a resolver parte del problema, pero quizá hay que pensar en situaciones más especiales todavía. Okay. Claro. Luis Larraín, quería decir algo y nos vamos a conversar. Sí, yo creo que lo que dice Patricio, desgraciadamente, a mi juicio, refleja un poco la improvisación y el desconocimiento que hay en quienes están impulsando esta reforma respecto a lo que es la realidad de los más de 4.000 colegios que imparten educación hoy día en Chile. Patricio nos habla aquí de una posibilidad de diferenciar entre colegios de menos de 500 alumnos y no darle el mismo tratamiento que cadenas que tienen 30 o 40 colegios. Yo creo que no hay ninguna cadena que tenga 30 o 40 colegios. Si es que hay alguna, puede que sea una o dos. Sí, hay. ¿Ah? Hay. Una o dos. Entonces hacer una reforma pensando en que hay cadenas de 30 o 40 colegios, si es que son dos las que las tienen, de 4.000 colegios, obviamente que eso es una reforma que no mira la realidad. Y la realidad es la de estos casos que aparece en la entrevista de Andrés Velasco y de muchos otros, que en definitiva son, como lo hemos dicho, la gran mayoría de los empresarios de la educación, en el caso de educación escolar, son profesores, primero. Segundo, tienen 1 o 2 colegios máximos. Esa es la gente a la cual se le está prohibiendo el lucro, digámoslo como es. También puede haber una cadena que tenga 20 colegios, como decía, pero son las menos. Y la gran mayoría de los niños, en cambio, están educados por estos otros. Pero se hace la reforma con una matriz en la cabeza, que es la matriz del lucro, de que vamos a evitar, digamos, que ni siquiera... Ante reiteradas preguntas, incluso en la interpelación, el ministro Izaguirre ha sido capaz de decirnos cómo caracterice el sector con fines de lucro en la educación media. ¿Cuántos colegios son? ¿Cuánto lucro hay? ¿Cuánto dinero ganan? Ni siquiera eso nos han podido decir. Han hecho una reforma sin conocer a quienes están reformando. Y la gente entonces está muy preocupada, con razón. Bueno, Luis Larraín dice cosas que son verdades para sacar conclusiones que son equivocadas, a mi juicio. Pero discutamos este tema porque es muy importante tener una visión que yo llamo laica sobre esto. Y una visión laica, no estoy hablando de laico en el sentido de religión o no religión, laica en el sentido no ideologizado, en ese sentido. Y esta visión laica es muy importante tenerla para saber cuántos colegios, cuál es la realidad de esos colegios. La mayoría de los colegios son colegios con un número relativamente pequeño de alumnos y con sostenedores que ganan su vida honestamente. A ver, entonces... Ahora, eso tiene que producirse cambio. No. Voy a decir lo que tengo que decir. Dígalo. Y no me lo impedirás. Tengo que ir a comerciales, Néstor. Anda comerciales. A la vuelta seguimos. Entonces, el tema es que el ministro... campeón. Sí, ahora ya, el choro del puerto. Echa roncando. Como era que entonces el ministro no pudo responder cuántos colegios son los que lucran. ¿Cómo es? No. ¿Cómo es el sector? ¿Cómo es el sector de fines de lucro? ¿Cuántos colegios son? ¿Cuánta plata ganan? Ya, vamos a comerciales y están los que sueñan, los que piensan y los que hacen. Si eres de los que hacen, Acer será tu mejor socio gracias a su nuevo notebook ultra delgado Aspire V3 que tiene todo el poder de los procesadores Intel Core. Podrás hacer realidad así tu próxima idea. Acer, haz de las cosas algo bueno, haz que las cosas pasen. Vamos a comercial. En Finlandia, un profesor tiene el mismo prestigio que un médico.
y solo 1 de cada 10 alumnos logra entrar a una carrera de pedagogía. ¿Cómo restaurar en Chile el valor de un buen profesor? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Es que tengo que verlo. Es que lo voy a pensar. Es que, me duele aquí, que no sé, es que esto, es que lo otro. Siempre hay un es que para todos los que viven de las excusas. En Acer hacemos las cosas para los que buscan hacer ahora. Por eso creamos el nuevo notebook ultra delgado Aspire V3 con Windows 8, para que nunca más existan excusas. Acer y Windows 8, trabaja mejor, diviértete más. Al cumplir 3 años, un niño de una familia rica ha oído 33 millones de palabras. El de una familia pobre, 11 millones. ¿Cómo revertiremos la diferencia? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Tita Daniela, ¿sí? ¿Está lista la mantención? Cambio de bujía ok, dirección ok, frenos ok, cambio de aceite ok, suspensión en las 4 ruedas ok, sistema eléctrico ok, dirección ok, pero el secador rechazado. ¿Cómo? Pero no se preocupe, ya tenemos la solución. Ven ahora mismo al especial Mujer Chevrolet. Haz la mantención de tu Chevrolet y llévate gratis un increíble secador de pelo Remington. Tú cuidas de tu Chevrolet y nosotros de ti. Más información en www.chevrolet.cl. Este campo la vio nacer y este campo la trae de vuelta. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Soy hija de la Carmen. Ahora entiendo, usted hija de la nana. El que se quiera meter con ella tiene que irse con mucho cuidado, aunque sea el patrón. Porque usted llegó y se metió a mi casa como si fuera suya, porque las casas son privadas y uno puede llegar y entrar. Encerrado bajo 7 llaves, la casa embrujada que nadie atiende. ¿Cómo quiere que uno entre a buscarlo? Hoy, desde las 15 horas, gran final de Volver a Amar. Y a continuación, estreno de La Chúcara en TVN. Mira, Paulita, ese edificio lo construí yo. ¡Qué alto! ¿Y no te dio susto subir hasta arriba? Porque la seguridad de nuestros trabajadores es la tranquilidad de sus familias, los empresarios de la construcción debemos asumir el liderazgo de la seguridad laboral. Visitemos periódicamente nuestras obras, observemos el estado de las instalaciones, las condiciones de trabajo, las medidas de seguridad, la actitud y comportamiento de nuestros trabajadores. Un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores, obra de todos. Este 13 de diciembre, contesta a la llamada. Joe Vasconcelos, llamando a ser feliz. Gran concierto fiesta con todos sus éxitos, nuevas canciones, DJ y bandas en vivo hasta la madrugada. Sábado 13 de diciembre, 21 horas, Explanada Matucana 100. Entrada Sistema Ticketek y sin recargo en la tienda nacional. Colaboran Televisión, Fotorock, Mutis y Televisión Música. Organiza La Raíz Producciones. Evento para mayores de 18 años. Invita Radio Cooperativa. Gordito, hagamos algo solos para Navidad. Está difícil fin de año. Tranquila, llegó todo a $1. O sea, como te decía, celebremos con todos. Llenamos la despensa y llamamos a todos los primos, a tus tías, a mis amigas, a la Lali con sus perritos. Prepárate para las fiestas con Totus a $1. Son más de 1000 productos a $1. Por ejemplo, lleva el tercer pañal Pampers Premium Care a $1. Lleva el segundo Champion Dog adulto 9 kilos a $1. No te pierdas Totus a $1. Ofertas desde el 26 de noviembre al 8 de diciembre. Máximo de compra de 6 promociones idénticas por persona. Tumor, fractura, cáncer, parálisis, columna, aneurisma, infarto. Pase lo que pase, en Clínica Tabancura su salud cuenta con un equipo de excelencia. Soy el Dr. Rafael Selman, cirujano cardiovascular de Clínica Tabancura. Como equipo médico estamos muy orgullosos de los tremendos resultados obtenidos en cirugías de corazón. Actualmente realizamos más de 100 intervenciones al año y nuestro exclusivo equipo multidisciplinario dan a nuestros pacientes toda la seguridad y tranquilidad que necesitan. Nos inspiran las personas, nuestros pacientes y sus familias. Clínica Tabancura, calidad médica y humana. 16 grados. 16 grados en Santiago. Cooperativa. 21 minutos para las 10. 21 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Si escuchas excusas como no tengo tiempo o mañana empiezo, toma tu Acer y aléjate. Menos mal tienes tú tu nuevo
notebook ultra delgado Aspire B3 con todo el poder de los procesadores Intel Core que te permite hacer realidad tu próxima idea. Acer, haz que las cosas pasen. Seguimos en el primer café con Ernesto Tone, Patricio Zapata, Luis Larraín, ya no recuerdo quién tenía la palabra. No, Ernesto, me la estaban quitando. Ya, tenía que finalizar una idea. Comunicadores autoritarios. Sí, así me trataron, de comunicador autoritario. Pero no fui yo. Yo transparento todo y hago mi autocrítica también. Yo no fui, señorita. ¿Quién fue? ¿Se acuerda de ese juego? Ya. Está frente a mí el que fue, señorita. Ya, Ernesto, ¿qué era? Ya no me acuerdo. Lo que te quiero señalar yo es lo siguiente. Las reformas no se hacen en un vacío. Aquí se ha producido una situación en la cual el 45% de la educación en Chile está en la educación privada subvencionada. Perdón, el 50 y bueno, más del 50%. Han variado las cifras, pero más del 50%. Pero estamos ahí. Entonces, una reforma que va a afectar a todo este sector es una reforma extremadamente compleja y tiene que tomar en cuenta las diferencias que hay al interior de este sector, lo que significa quiénes son los educandos y quiénes son los educadores, cuáles son sus problemas. Entonces, una vez que tú tienes eso claro, tú naturalmente persigues una cierta orientación. Esa orientación es que no haya segregación, es que no haya bajar el costo para las familias que están ahí, bajar el costo para las familias, y suprimir la mercantilización del sector. Ahora esto se ha traducido en palabras muy duras, con poca capacidad de flexibilidad. Entonces hay que ir caminando hacia allá. Ahora, ¿se va a llegar a una educación en Chile donde no haya nada de mercantilización, nada de segmentación y absolutamente ningún tipo de contribución de los padres? Yo creo que no. Yo creo que no se va a llegar a eso. Por una razón, Cecilia, no se ha llegado en ninguna parte del mundo. No se ha llegado en ninguna parte del mundo. Y te digo por qué, porque sabes lo que pasa, tú usaste dos palabras, y esas dos palabras tienen tras sí una carga peyorativa. Tú hablaste de mercantilización, y hablaste de segregación. Sí. Yo tú que podrías haber usado otras palabras que quieren representar el mismo fenómeno, pero tienen menos carga. Por ejemplo, en vez de segregación, yo te sugiero segmentación. Sí, bueno, ya. Que es una palabra que tiene una carga menor, pero que está presente en la sociedad. De acuerdo. ¿Te fijas tú? Es una realidad. De acuerdo, Luis. Es parte de lo que la gente quiere incluso. De acuerdo, Luis. Como lo han hecho ver algunos pensadores que piensan parecido a ti. Es imposible eliminarlo, Luis, que la gente quiera diferenciarse, Luis, que quiera tener un colegio mejor. Pero Luis, ¿te fijas? déjame seguir hablando. Mira. Cuando yo planteo que no estamos en un tema de absolutos, de acuerdo, si quieres uso segmentación, pero en el caso de Chile hay una situación muy caricatural frente a esto, es mucho más que en otros países. Entonces nosotros tenemos que llegar a una situación mejor, pero siempre va a existir eso, siempre va a existir además la educación privada que está fuera ya de toda esta discusión. Y esa educación privada sin duda es una educación de privilegio, no solo de diversidad, también de privilegio, para hablar las cosas como son en la realidad. Que si se aplica estrictamente las razones que nos están dando algunos para la reforma, no debiera existir. Esto está muy interesante lo que estamos discutiendo. Lo dice Fernando Hacha en una columna en el fin de semana de la tercera. Sí, lo que me parece un error, vamos a ir caminando hacia allá. Ahora, para ir caminando hacia allá hay que tener instrumentos, no enamorarse de los instrumentos. Y hay que ver qué es lo que nos da el debate parlamentario para ir viendo cada situación en lo cual no se produzca injusticia, se produzca un cambio gradual hacia una situación mejor de la que tenemos. En eso consiste la democracia. La revolución es completamente contradictoria con la democracia. Lo que es posible en la democracia es la reforma.
Hay un movimiento que se llama Revolución Democrática. Bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, es una contradicción en los términos. En los términos. Bueno, pero las palabras que te estoy diciendo son palabras de Norberto Bobbio, que era un gran filósofo de izquierda y enteramente reformista, y que estudió el tema de la vinculación entre reforma y democracia. A propósito de lo que preguntaba Luis Larraín, según un informe elaborado por el Ministerio de Educación para el Congreso, de los 6.017 colegios particular subvencionados que hay en Chile, 4.374 tienen lucro potencial, lo que representa un 72% de ese tipo de sostenedores. Si se considera el total de colegios particular subvencionados, que como decíamos son 6.017, el Mineduc informó que 1.676 son propietarios del inmueble donde funciona el establecimiento, 2.274 son arrendatarios y 1.950 estarían en el sistema comodatario. ¿Qué más? Eso, bueno, y hay otros detalles. Bueno, eso me parece a mí una insuficiente caracterización de un sector tan importante como el que educa a la mayoría de los niños chilenos. O sea, yo quisiera saber cuánto ganan cada uno de esos colegios, cuál es la rentabilidad que obtienen, cuáles son las inversiones que han hecho, mucho más información para saber si la inquietud que hay hoy día entre los sostenedores y los padres y apoderados de los niños que trabajan en esos colegios es justificada o no, o es una campaña del terror, como dicen algunos. ¿Cómo va a ser campaña del terror que un apoderado no sepa si el colegio en el que está estudiando su niño va a seguir funcionando o no va a seguir funcionando? No el mes de marzo, porque esto tendría aplicación un año después, digamos, sino que en un año más. Por supuesto que la gente está preocupada, es lo más cotidiano que puede haber. ¿Dónde voy a llevar yo a los niños del colegio? Hay una preocupación. Los dueños de los colegios están diciendo, yo no puedo funcionar en esas condiciones, porque ya sea porque soy propietario o porque soy arrendatario. Entonces, es mucho más la caracterización que uno tiene que tener de un sector cuando va a hacer una reforma de estas proporciones. Y desgraciadamente, creo yo, como aquí dominó la consigna de fin al lucro, entonces se hace la reforma sin conocer bien esa realidad. Pero estas cifras no responden a no a la responden duda. a mi inquietud, es una pincelada mínima que incluso la tenía yo, porque estos son, más o menos uno sabe cuántos colegios son particulares subvencionados, más del 50%. Entonces uno puede sacar con el número de colegios total, que son 6.000 y tanto, entonces uno dice ya, hay 4.000 acá, hay otros 4.374 tienen lucro, lo Claro. que representa un 72% de ese tipo de sostenedores. ¿Cuánta plata ganan esos colegios? Es que una cosa es lucro y otra cosa es lo que ganan, ¿no? Lucro, esto es exactamente la definición de lucro. No, lucro es cuando no reinvierten en educación, ¿no era eso? No, ¿cuánto ganan? O sea, la ganancia. No, el salario. No, lucro es la ganancia. Lo que queda después de... Después de pagar todos los costos, eso es lucro. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto ganan? ¿Cuál es la rentabilidad sobre lo que ellos han invertido? Toda esa información que uno tiene que tener para hacer una reforma. Pero aunque sean 10 pesos, ¿da lo mismo, Patricio, porque es lucro igual? Bueno, a mí no me da lo mismo eso. Porque o habría que poner, si tú lucras... Tú me estás... A ver, yo te voy a decir, yo creo que aquí hubo una buena idea inicial, que era tratar que este conjunto enorme de colegios que educan a nuestros hijos con recursos del Estado, ¿sí? Se sujetaran a ciertos parámetros, por ejemplo, que no discriminaran económicamente, ¿sí? Y por eso se va a suprimir el copago. Que los recursos que el Estado le entrega a esos sostenedores vayan a educación, y no vayan a mejorar el patrimonio del sostenedor. Que sería el lucro. ¿Qué sería el lucro? Ahora, esa definición admite 22 aterrizajes distintos. Ese ha sido el punto que hemos venido haciendo hace mucho tiempo. Muchos aterrizajes distintos. Fíjate que se produce una paradoja. Gente que ha criticado el proyecto, fíjate que lo ha dicho no planteando que esto va a significar el fin de la educación particular subvencionada, de que se van a cerrar cientos o miles de colegios, sino que más bien lo que han dicho es que si esto se lleva adelante en los ritmos en que se está llevando adelante y no se hace algo paralelo con las escuelas municipalizadas, lo que va a ocurrir es que va a terminar de desaparecer el sistema municipalizado, porque tú vas a tener ahora la alternativa de llevar a tus hijos a un colegio particular sin tener que pagar copago, va a ser gratuito, va a presentar eventualmente algunas ventajas. Tú vas a tener la seguridad de que todos los recursos van a ir a los libros de tus hijos, a los instrumentos musicales, a los laboratorios. Entonces, es como raro que es como raro que los críticos no se ponen de acuerdo, porque por un lado
te anuncian en forma bastante apocalíptica que aquí van a cerrar todos los colegios particulares subvencionados, pero en renglón seguido dicen que todos los niños se van a ir. Esta reforma va a terminar con la municipalizada. Sector. Entonces, pero ¿a usted les parecería satisfactorio que no cierren todos los colegios particulares subvencionados, sino que solo cierre la mitad o un cuarto? No, es una brutalidad. No, si no, o sea, no se trata de que cierren todo, obviamente que no van a cerrar todo, pero ya que cierren la mitad o que cierren un cuarto, es una brutalidad. ¿Viste las informaciones, Luis, sobre el alto nivel de colegios que cierran y abren en los últimos años, los 3.000? Entonces, no vengamos acá con situaciones apocalípticas. Pero lo que pasa es que aquí no van a poder abrir nuevos. De las leyes del mercado. No van a poder abrir nuevos productos de esta reforma que prohíbe la instalación de colegios particulares subvencionados si no hay una calificación favorable en la educación. ¿Cuál es la diferencia entre lo que tú estás planteando y pienso lo que estamos planteando nosotros? Que creemos que es posible hacer una reforma de este sector en un sentido más positivo, más igualitario, mejor para los padres, mejor para la educación, que pueda ser parte de un sistema mixto. Y para ello es necesario que ninguna palabra, inclusive la palabra lucro, se transforme en una especie de religión. ¿Comprendes tú? Con eso yo estaría de acuerdo. Obviamente que se puede hacer cambio al sistema. Esa es mi posición. Yo no estoy dispuesto a esta altura de mi vida a ser esclavo de una palabra. Fíjate que, ¿comprendes tú? Patricio Zapata, respecto a la... Tanto empatizo con la preocupación, digámoslo, expresada de forma humanista, la preocupación que planteaba Luis. Una familia tiene derecho a tener la tranquilidad de que el colegio que escogieron para sus niños va a seguir estando ahí en 1 año más o 2 años más y que su niño va a poder seguir yendo a ese colegio. Fíjate que esa tranquilidad ha estado amenazada permanentemente. Hasta hace algunos años atrás había una ley de la selva en que los colegios podían echar al niño porque no había pagado durante el año. Hubo que hacer una reforma legal. Los diputados de la UDI fueron al Tribunal Constitucional para decir que violaba el derecho de propiedad del sostenedor que tú tuvieras esa imposición de que el niño pudiera terminar el semestre. Estaba amenazada esa seguridad porque tú tenías a unos sostenedores que hasta hace 5 o 6 años atrás ni siquiera tenían una personalidad jurídica diferenciada para efecto de mantener el proyecto. Muchas de las cosas que se están planteando son para darle más seguridad al proyecto. La relación que debe tener el colegio con el inmueble, no solamente, en mi opinión, es interesante o importante para efectos de evitar que se filtre el lucro, también es importante para evitar que pase lo que pasa tantas veces, lo que pasa todos los años, que hay colegios que uno se entera por los diarios, que cierran porque hubo un manejo financiero irresponsable, o porque arrendaron algo sin hacer una proyección de largo plazo, y esas familias quedan en la angustia que Luis describe. O sea, yo creo que todos empatizamos con eso. Mi único punto de diferencia es que yo creo que el confiar pura y simplemente en el afán de ganancia, y no voy a usar una etiqueta, no voy a usar mercantilización, no, el afán de ganancia, el afán de obtener una utilidad. Yo creo que eso, que mueve mucho la economía. Nadie confía solo en eso. Porque eso mueve mucho la energía humana, pero eso no puede ser todo sobre lo que descansa la educación. El 80% de esas personas son profesores, o sea, no solamente el afán de ganancia, porque si no podrían, hay colegios, hay cosas más rentables, digamos, que poner un colegio. Por eso llegamos a lo mismo. Hay que ver qué mundo es aquel, cómo está compuesto, y buscar soluciones que puedan conducir hacia una situación de mayor seguridad para los padres, de mejor calidad de la educación, de una educación más igualitaria y de una educación que evite arbitrariedades en el ingreso. Yo concuerdo con eso, pero creo, y aquí discrepamos claramente, que tu coalición, que es la nueva mayoría, no cree en eso, sino que pone ciertas cosas, como el fin al lucro, como con un carácter religioso, como dices tú. Y eso es lo que nubla el entendimiento de quienes están haciendo esta reforma, que finalmente no pueden aceptar lo que es muy legítimo, que es que haya colegios con fines de lucro como ha habido en Chile durante tanto tiempo. Patricio Zapata, respecto a que los apoderados pueden seguir colaborando, como decía el ministro, eso no, para mí es nuevo, lo escuché en la interpelación, pero que voluntariamente pueden donar plata al colegio si quieren ayudarlo para alguna cosa, pero que no es un requisito. No es un requisito. Porque nuevamente volvemos al tema, que usemos ese ejemplo. En su momento, a principios de los 90,
El copago fue una fórmula pensada para apoyar a colegios que estaban recibiendo subvenciones estatales miserables y no eran capaces esos colegios de dar toda la educación que las familias querían. Y en su momento, los gobiernos de la concertación le dieron el vamos a la fórmula del copago y permitió que muchas familias pudieran aportar. Yo creo que no tiene nada de malo, nunca he pensado que tenga nada de malo que las familias quieran aportar. Ahora el punto es el siguiente, estamos en un momento en que como país hemos hecho una reforma tributaria, podemos entregar más subvención, la entregamos entre todos, esas también son las familias. Los recursos de impuestos también son las familias. Ah, qué bueno, porque, obvio, se habla de los recursos del Estado, esos son recursos no, del Estado. Exactamente. Ahora, no hagamos caricaturas si no tenemos un pensamiento unilateral. Ahora son de la familia y hace 5 minutos eran del Estado. Cuando tú tienes copago, Luis, tú tienes la siguiente situación. Como de la familia en el sentido que pagamos impuestos. Exacto. Ya, pero no, que no vaya... que no vayan a través del Estado. Pero después se distribuyen solidariamente a través del Estado. Pero déjame, era lo que quería decir. Cuando tú tienes copago, tú tienes el riesgo de que una familia que está pagando, no sé, 40.000 o 50.000 pesos, hay hasta 80.000, pero la mayoría paga menos, 20 y tantos. 17.000 pesos. Perfecto. Si el papá o la mamá pierden el trabajo, para esa familia, ese pago, el pago que ya no pueden seguir haciendo, tienen que irse del colegio. Y pese a ello, pero lo que quiero decir es que estar en ese colegio. Pero no sería fantástico que realmente esas familias pudieran elegir y seguir en ese colegio y no tener que sacar al niño de cuarto básico, de quinto básico. Sería fantástico. Pero eso se puede, Luis. No, porque lo que pasa es que vamos a ver si tú recolectas, como dices, con un mecanismo voluntario de aporte de los padres, vamos a ver si recolectas 600 millones de dólares, que es lo que hoy día aportan los padres a los colegios. Ellos están dispuestos, todo esto, que en promedio dan 17.000 pesos, al final junta 600 millones de dólares, que es una cantidad muy importante. Y ahora los va a poner el Estado. Ahora se supone que los va a poner el Estado. Claro. Ahora se supone que en un plazo, porque tampoco puede ponerlo inmediatamente. Pero aún así, yo y sé que no todo el mundo está de acuerdo con esto, yo le encuentro un valor a que una familia ponga de su bolsillo 5, 10, 15, 20, hasta 50.000 pesos o 70 que puede ser, como una forma de mejorar la calidad de la educación de sus hijos. ¿Y si no es una cuestión que nadie la puede, si no la tiene no la puede poner, es obvio que no. Bueno. Pero el que lo tenga que lo pueda poner sí. Okay. ¿Por qué yo puedo pagar 300.000 pesos o más por la educación de mis hijos y le prohíbo a alguien de clase media en este país que ponga 5, 10, 15 o 20.000 pesos? Eso es discriminación. No le prohíbe, pero la puede poner igual, pero no como requisito. No, es que, o sea, si él no puede estar en un colegio en que todos pongan esa plata, excepto un grupo de vulnerables, como está definido hoy día en la educación particular. Okay. Tiene un valor, no solamente que yo la ponga, sino que yo tenga la obligación de ponerla, porque o si no, se produce el efecto también de free rider, como llaman, en la cual los que no ponen obtienen los beneficios de los que sí ponen, y con lo cual al final la gente no termina poniendo la plata. Esa es la verdad. Patricio Zapata, como abogado constitucionalista, necesito que usted opine sobre, ¿puede ser inconstitucional, tiene aspecto inconstitucional esta reforma educacional? A ver, una pregunta demasiado... Yo creo que le van a pedir un trabajo a Patricio, así que estaría adelantando la conclusión. No sé si escuchó al senador Lo que sí te puedo decir, Cecilia, lo siguiente. Larraín. Lo que sí lo escuché atentamente y he leído y tengo buenos amigos que han estado trabajando en el tema y no puedo darte una opinión así, pero ¿qué sí te puedo decir? Te puedo decir lo siguiente, a los que les interese ver el tema en serio. Hay dos fallos que ha emitido el Tribunal Constitucional sobre el tema libertad de enseñanza, límites a la libertad de enseñanza. Uno del 2004, cuando fue la extensión de la jornada escolar, cambios a la LOCE, y ahora, recién, hace una semana, sobre el administrador provisional. Entonces, el Tribunal Constitucional, yo creo que ha mostrado que la libertad de enseñanza no es un absoluto, que el legislador puede imponer límites o restricciones en función de bienes como el derecho a la educación. De manera que va a tener que mostrar, en mi opinión, el requerimiento, si hay un requerimiento de parte de la oposición, que los límites, que las restricciones van más allá de lo razonable, que efectivamente afectan el derecho en su esencia y que asfixian la libertad de enseñanza. Va a tener que demostrar con antecedentes, con datos, que ese es el efecto. Pero no puede, a mi juicio, no puede decirse que por el solo hecho de limitar una libertad, que es una libertad importante en la que yo creo en la libertad de enseñanza, pero no puede decirse que es una libertad absoluta, que flota sola en el aire, porque ella tiene que conciliarse, que ponderarse con el derecho a la educación, entre otros. Yo, a los que estén interesados, les repito,
Son 215 páginas, están en la página del Tribunal Constitucional, es el fallo sobre el administrador provisional. Hubo 6 aspectos impugnados, se discutió libertad de enseñanza, y el 2004 hay un fallo muy largo, donde, por ejemplo, yo sé que estamos, por ejemplo, se impuso a los colegios que recibían subvención el tener que incorporar un 15% de niños en situación vulnerable. Hoy día todo el mundo dice que eso está bien, pero el 2004 hubo 30 diputados de la UDI que fueron al Tribunal Constitucional para decir que eso violaba la libertad de enseñanza al sostenedor. ¿Cómo se le podía obligar a tener un 15% de niños vulnerables si él no quería? O sea, lo que querían era subvención del Estado, plata de todos los chilenos para hacer lo que yo quiero. Pero con esta reforma, ya que la conoce bien Patricio Zapata. No sería así. ¿No? No sería así. No, ya estamos en una etapa superior. Esa era la etapa 2004. Pero entonces, ¿no cree que vaya a prosperar esta...? No te puedo decir. Okay. No, deja de ser serio porque es un tema que habría que estudiarlo. Yo pido que se le den los antecedentes. Cecilia, el lunes pasado hablamos de Matei, ustedes no Cecilia, dijeron... Sí. Lo único, no empecemos a hablar de Matei. Oye, lo que te quiero decir es lo siguiente. Mira, una cosa es esta discusión donde Luis dice, para mí es un valor este. Nosotros valoramos también que la sociedad en su conjunto, el Estado, sea capaz de entregar una educación de gran calidad a quienes no tienen los medios para hacerlo. Entonces hay, claro, valores, pero se puede construir una educación mixta de buena calidad que evite esa segmentación, no voy a usar la palabra segregación, y que evite también los excesos de la visión. No voy a usar mercantilismo, voy a usar codicia. ¿Ah? Entonces, dicho lo cual, esta es una discusión serena que puede ayudar a la construcción de una solución. Lo que no ayuda es esta visión alarmística de un país que se está cayendo a pedazos, con la cual la oposición no se va a reconstruir. Sí. Lo que yo pido es que escuchen a los padres y apoderados de los niños que tienen a sus hijos en los colegios de los codiciosos, que pero dicen no los han escuchado. Porque ellos han elegido ponerlo en el colegio de los codiciosos y quieren seguir poniéndolo en el colegio de los codiciosos. Yo no hablo de los colegios de los codiciosos. Y se les quiere imponer una cosa distinta. Todo lo contrario. Déjenlos con los codiciosos. Todo lo contrario. Tengo una visión de que es necesario mirar qué hay en cada proyecto educacional. Hay gente muy seria, educadores que están metidos en proyectos educacionales muy serios. Mi visión no es lo grueso, es distingamos las distintas situaciones, por favor. Bueno, seguimos el próximo lunes. Ernesto Otone, Patricio Zapata, Luis Larraín. Y no hablamos del cónclave. Que claro. Día. Bueno, pero sí, ¿qué? ¿Un pronóstico? No tengo idea. Pero... Desearle buena fortuna. A esa hora voy a estar en Santa Laura. Ya. Entonces lo vas a poder retar, ¿no? Claro. Me voy a retar porque no voy a estar informado al conclave. No. Bueno, que les vaya muy bien. No alcanzamos a hablar de los dichos de Matei. Al lunes pasado no pescaron mucho, pero fue el tema de la semana. Y bueno, es pero no es nada nuevo, okay. Cecilia. Chau. Chau.